Esta clase corresponde a ideas generales sobre inmunidad, específicamente inmunidad innata y adaptativa, pero sobre todo problemas relacionados con la identidad macromolecular de las personas y de distintas especies. Por eso he puesto en el primer diapositivo esta ilustración de Charles Darwin, quien describiera la evolución de las especies. Esta clase está pensada y hecha para Fonoaudiología 2020, carrera de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, y quien les habla, Inés Pepper, hará lo posible por entretenerlos con este interesantísimo tema. Primero definamos qué es lo que es inmunidad. Inmunidad ha sido definido como estar exento de contraer una enfermedad cuando ya se la ha padecido, o bien, en una versión un poco más compleja, la inmunidad son los mecanismos que mantienen la constancia macromolecular, o bien que conservan el yo biológico inalterado. Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es que los mecanismos inmunitarios se oponen a que lo propio cambie. Y en tal sentido, las respuestas inmunológicas innata y adaptativa distinguen entre lo propio y lo no propio, impidiendo que ocurran cambios en nuestra constitución macromolecular, en lo que somos desde el punto de vista molecular. Y este es, como ustedes podrán imaginarse, un tema extremadamente interesante. Para entender el concepto de lo que es lo propio y lo no propio, o dicho de otra manera y menos posesivo, yo mismo de lo que yo no mismo, es necesario recordar. En inglés se dice self and non-self, y self quiere decir mismo, o sea, yo misma, y yo, lo que no soy yo mismo. Eso es todo lo no propio. En realidad en castellano no existe una palabra apropiada que reemplace self and non-self, que fue un concepto acuñado por Burnett en los años 45, 48, por ahí. Entonces, lo primero es recordar la estructura del DNA. Y en este mono se ve un planeta Tierra con 5 por 10 elevado a 9 individuos, yo creo que son más, pero en fin, en ese lugar por lo menos, cuyo genoma difiere en un 0,1 a un 0,01%. Y esta diferencia en el genoma se refiere a diferencias en la secuencia de nucleótidos en el ADN. El individuo entonces tiene más o menos 10 elevado a 13 células, y en cada una de estas células el ADN es el mismo, salvo que haya mutado o haya tenido alguna desgracia esa célula. Esta célula tiene 23 pares de cromosomas en el núcleo que contienen más o menos 6 por 10 elevado a 6 bases, además del genoma mitocondrial, que tiene en total entonces este genoma en 16.000 bases, y por lo tanto vamos a tener en general unos 35.000 genes en este conjunto de cromosomas que forman parte del núcleo de cada una de nuestras células. Cuando se organiza, la cromatina constituye cromosomas que tienen 2 moléculas de ADN o DNA, las cuales tienen algunos genes. No todo el DNA está constituido por genes, sino que hay mucho DNA que no se transcribe.
Esta DNA entonces tiene unidades hereditarias, que son los genes, entre 400 bases y hasta 2 por 10 elevado a 6 bases de tamaño. Y el número aproximado, como dijimos, es de 35.000. Y cada una de estos genes está formado por una secuencia de bases, y las bases son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, tal como se observa en el dibujo inferior. Estas están unidas siempre, la guanina con la citosina y la timina con la adenina. Resumiendo entonces, para no enredarnos tanto en los números, podemos decir que el ser humano tiene más o menos 3.000 millones de pares de bases en su genoma, tiene más o menos 30.000 genes, y existe un porcentaje de similitud entre un ser humano y otro ser humano de un 99 a un 99,5%. Por lo tanto, somos extremadamente parecidos los unos con los otros. Ahora, si nos comparamos con otros animales que comparten con nosotros el planeta Tierra, podemos decir que con el chimpancé, que tiene el mismo número de pares de bases y de genes que nosotros, compartimos más o menos el 98,4% de nuestra secuencia de bases. Con el ratón compartimos el 95%, con la mosca drosófila un 50%, con la levadura un 31% y con la bacteria no se sabe exactamente cuánto. Lo interesante entonces es que todas las especies que hemos nombrado, las especies de mamíferos, insectos e incluso de levaduras, comparten un cierto porcentaje de la secuencia de nucleótidos con nosotros. Por lo tanto, somos extremadamente parecidos, incluso entre especies. Lo otro que podemos decir es que todos compartimos los mismos tipos de moléculas, es decir, todas las especies que hemos nombrado están formadas por proteínas, hidratos de carbono, lípidos y algunos electrolitos por agua y ácidos nucleicos. O sea, las moléculas que nos forman son también las mismas. Entonces, veamos con un poco más de profundidad esto que hemos hablado. Y a pesar de que todos somos iguales en un 99,95% de nuestra secuencia de nucleótidos en el DNA, o sea, en el genoma, si nosotros nos miramos y nos comparamos, podemos decir que cada individuo es único, porque se ve distinto, porque es distinto, tiene distintas características físicas, psíquicas, tiene distintos ideales, etcétera, etcétera. Pero cada individuo es sobre todo único en cuanto a la combinación de alelos codificados en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que a pesar de que compartimos un 99,95%, somos diferentes porque nuestra expresión génica es distinta. Los genes mismos son iguales. Las proteínas que nos conforman son estructuralmente extremadamente parecidas o iguales, salvo en los alelos codificados en el complejo mayor de histocompatibilidad y en otros genes polimórficos que nosotros poseemos. Entonces, si miramos estas dos fotografías, podemos decir que estos niños que están ahí recolectando flores son y se ven distintos. Hay un varón, hay dos niñas, hay rubios, hay morenos, hay gorditos, hay más flaquitos, o sea, son diferentes a pesar de compartir su genoma en un 99,95%.
El sistema inmunológico lo que hace entonces es que esa composición macromolecular de cada individuo se mantenga inalterada. Vale decir que no haya interferencia de moléculas distintas o de que nuestras propias moléculas cambien en el tiempo. Si nosotros miramos a esta señora con el chimpancé, podemos decir que ella comparte el 98,4% de su genoma con este chimpancé. Entonces, preguntémonos qué es esto de los alelos codificados por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿En qué se diferencian estos niños? Como dijimos, las diferencias en su fenotipo se deben a diferencias en la expresión cuantitativa de sus genes. Y las diferencias en su genotipo, o sea, la secuencia de nucleótidos, se deben a diferencias en algunos de sus genes, que vamos a denominar alelos polimórficos, y especialmente en la combinación de alelos de los genes codificados en el complejo mayor de histocompatibilidad que cada uno tiene. Entonces, la identidad macromolecular radica principalmente en moléculas codificadas en estos genes del complejo MHC, y estas moléculas se expresan en todas las células nucleadas, las de clase 1, y en algunas células nucleadas, las de clase 2, de las cuales aún no hemos hablado. Por lo tanto, la individualidad biológica o la identidad macromolecular de cada uno de nosotros, de cada persona, está dada por la combinación de alelos MHC que es única para cada uno de nosotros. Tal como dice en el diapositivo, esta combinación es única, solo ella la tiene, no hubo ni habrá nadie que tenga la misma combinación. Y eso es lo que conocemos como individualidad biológica. Entonces, si miramos las células de este pequeño niño, vamos a ver, hipotéticamente hablando, que este niño tiene los alelos A23, A45, uno heredado de su madre, el otro heredado de su padre. Va a tener los alelos B78 y B67, uno heredado de su madre y el otro de su padre. Y los alelos C30 y C87, uno heredado de su madre y el otro heredado de su padre. Y va a diferir de esta niñita en que ella tiene otros alelos A, B y C. También cada dupla, uno heredado de su madre y uno heredado de su padre. Entonces la combinación de estos alelos es diferente en el niño y en esta niña y en la otra también. Puede ser que se comparta alguno de los alelos, es posible que se comparta, pero lo que no se comparte es el conjunto de alelos, o sea, la combinación de estos alelos en cada una de nuestras células. Cada célula de nuestro organismo, entonces, cada célula nucleada, tiene expresados en la membrana estas proteínas que tienen esta numeración particular y única para esa persona. Y vamos a ver más adelante cuál es la función de estas proteínas que están unidas a la membrana. Yo me imagino que ustedes ya deben estar pensando que tienen como función mostrar al sistema inmunológico aquello que es propio y aquello que es no propio. Entonces la identidad macromolecular la vemos expresada acá con también las moléculas codificadas por MHC clase 2, que como dije están expresadas solamente en algunas células cuya principal tarea es presentar al sistema inmunológico las moléculas que ingresan a nuestro organismo o que forman parte de nuestro organismo. Entonces en esta célula se muestran de color azul las
los alelos MHC maternos de clase 2, que son alelos de P, de Q y de R, y los paternos de color plomo, de clase 2. Y se muestran también los alelos de origen materno B, C y A de color café, y los alelos paternos de color verde, también B, C y A. Entonces, volviendo a la nomenclatura anterior, podríamos decir que el dueño de esta célula verde es un A18, A52, B30, B47, C8, C50. Y esa combinación es única para él. Entonces, un alelo, por si se lo hubieran olvidado, aunque yo sé que lo estudiaron en sus cursos de biología o de genética, es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos de cada gen, uno del padre y otro de la madre, y los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para ese gen. Si son diferentes, es heterocigoto. Ahora, la gracia del sistema de alelos del sistema mayor de histocompatibilidad es que hay muchos alelos en la población, muchísimos. Y en esta tabla ustedes pueden apreciar que el locus A, B y C, en el caso del A tiene 1448 alelos, en el B 1988 alelos, en el C 1119 alelos. Los otros alelos son menos importantes. Vale decir, cualquiera de ustedes tiene uno de estos 1448 alelos A heredado de la madre y uno de estos 1448 alelos A heredado del padre, y así sucesivamente. Y por otra parte, en el MHC clase 2, los más importantes son el de P, el de Q y los de R, que también tienen gran cantidad de alelos. Por lo tanto, la probabilidad de que dos personas compartan los 6 alelos de MHC clase 1 es bajísima. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es el conjunto de genes de mayor polimorfismo que existe. Están ubicados en el cromosoma 6, en el brazo corto. En el ser humano se denominan HLA, genéricamente se denominan MHC, y en el ratón se denominan H2. Entre paréntesis, estos genes fueron descubiertos primero en el ratón y posteriormente en el ser humano. Y aquí está el resumen de lo que ya les dije. Los genes clase 1 son los LOCI B, C y A, que se expresan en todas las células nucleadas. Aquí los tenemos de color azul. Están también los E, G y F, que tienen una menor importancia en las respuestas inmunológicas. Los genes clase 2, los LOCI de P, de Q y de R, solo se expresan en células encargadas de presentar antígenos. Y los genes clase 3 codifican productos solubles que participan en las respuestas inmunológicas. Ahora, ¿cómo son estructuralmente estas proteínas codificadas por estos genes? Estas proteínas, en el caso del MHC clase 1, está formada por una cadena alfa y una beta 2 microglobulina que está codificada en otro cromosoma. O sea, estrictamente hablando, no pertenece a este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esta proteína tiene una secuencia de aminoácidos que está determinada por la secuencia de nucleótidos de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, por lo tanto va a ser levemente distinta entre un individuo y otro individuo. Los genes clase 2 tienen dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta, y tienen ambos una particularidad
que es muy importante porque es una particularidad molecular que permite que esta molécula le presente antígenos a las células del sistema inmune adaptativo. Si ustedes se fijan, tiene como una hendidura y en esa hendidura se va a alojar un péptido que puede ser propio o no propio, y el sistema inmunológico lo que va a detectar es la combinación entre esta molécula y el péptido propio o no propio. Si es propio, lo va a aceptar, y si es no propio, lo va a rechazar. Porque, como dijimos, el sistema inmune no puede aceptar que nuestras estructuras proteicas y moleculares cambien. Entonces, las moléculas no compartidas se rechazan, se eliminan. Los mecanismos inmunitarios están encargados de dicha eliminación. La inmunidad, y ya pasando a un tema más específico para referirnos a las células encargadas de mantener esta estructura de la identidad macromolecular inalterada, estas respuestas inmunológicas se pueden clasificar en dos grandes categorías: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ambas categorías de respuestas inmunes reconocen cosas distintas. En la inmunidad innata, lo que se reconoce y se rechaza son microorganismos que no están en el huésped, son moléculas compartidas por estos microorganismos de las cuales ya hemos hablado en nuestras clases de inflamación, que no están, como les decía, en el huésped y que se denominan genéricamente patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs. También reconoce la inmunidad innata señales de peligro y de muerte, como los DAMs, que quiere decir patrones moleculares asociados a daño o a muerte. Las siglas vienen del inglés. Por otra parte, la inmunidad adaptativa reconoce antígenos. Los antígenos presentan epitopos o determinantes antigénicos, que son los que son reconocidos en la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, lo que hace la inmunidad adaptativa es discriminar entre distintas moléculas y especialmente discriminar entre moléculas propias y no propias, entre el self y el non-self. Ahora, ¿cuáles son las principales características de la inmunidad innata y adaptativa? En primer lugar, la inmunidad innata tiene como herramienta para discriminar aquello que es propio y no propio la presencia de receptores que reconocen patrones moleculares de patógenos. Estos receptores se denominan PRR. Y estas moléculas, estos receptores, están codificados en la línea germinal y se denominan Toll-like receptors o receptores tipo Toll, que son los más importantes. El hecho de que estén codificados en la línea germinal, hace que todos estos receptores sean iguales en las distintas células en que se expresan y que reconocen moléculas que son comunes a muchos patógenos. Por lo tanto, nos distinguen entre un patógeno y otro. Tal es así que la inmunidad innata no puede distinguir entre una Escherichia coli y un Streptococcus, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a reconocer? Va a reconocer moléculas que estos dos microorganismos comparten. La inmunidad innata es de acción inmediata y está siempre presente, no posee ni necesita memoria por exposición previa y está a cargo de células y moléculas de amplia distribución en el organismo. Entonces es como la primera línea de defensa que va a reconocer inmediatamente el ingreso
de patógenos o la presencia de tejido dañado, a través del reconocimiento de NAMs y PAMs por los PRR o TLR. La inmunidad adaptativa, en cambio, es diferente. La inmunidad adaptativa se caracteriza por la presencia de receptores TCR y BCR que, a diferencia de lo anterior, están codificados en la línea somática. Esto los hace diferentes en cada célula. ¿Qué quiere decir que estén codificados en la línea somática? Quiere decir que cada célula, cada linfocito, en este caso, que son los que presentan estos receptores, linfocitos T, los TCR, y linfocitos B, los BCR, cada linfocito tiene un receptor para antígeno de una especificidad única y distinta a la de otros linfocitos, a menos que sean su propia descendencia de ese linfocito. ¿Y esto por qué? Porque cada linfocito durante la ontogenia, mientras el ser humano se está formando, va a fabricar o va a determinar de alguna manera al azar cuáles son los segmentos génicos que van a formar el gen del receptor. Esto hace que la cantidad de posibilidades de combinación sean extraordinariamente grandes y que por lo tanto tengamos más o menos alrededor de 10 elevado a 12 receptores diferentes, listos para reconocer 10 elevado a 12 estructuras diferentes. Entonces, los receptores de la inmunidad adaptativa pueden discriminar entre distintos patógenos y entre sus diferentes antígenos. Volviendo al ejemplo anterior, si nosotros tenemos una infección por Escherichia coli, vamos a generar una respuesta inmune adaptativa que no nos va a servir para un estreptococo. ¿Por qué? Porque ambos tienen moléculas distintas y ambos originan respuestas adaptativas de una especificidad diferente. La inmunidad adaptativa demora al menos 5 días en aparecer en cuanto a las moléculas efectoras que rechazan a aquello que no es propio y generan una respuesta distinta en cuanto a especificidad y propia para cada antígeno que la provoca. Posee memoria y ofrece respuestas cada vez más rápidas y eficaces y está a cargo de un sistema particular de células, el sistema linfoide o el sistema inmunológico. Ahora bien, la inmunidad innata que hemos descrito y la inmunidad adaptativa son cómplices, trabajan juntos con el mismo objetivo, que es preservar inalterado la identidad macromolecular, lo que nos distingue, lo propio, y eliminar aquello que no es propio. ¿Y por qué digo que trabajan juntos? Porque la inmunidad innata, todos los mecanismos que posee la inmunidad innata inducen o pueden inducir respuestas inmunes adaptativas, y no solo pueden inducirlas, sino que además deciden las condiciones de esa respuesta, vale decir, van a influir en la estrategia que el sistema inmune adaptativo utilice para eliminar aquello que es no propio. Se relaciona entonces la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa y, por otro lado, la inmunidad adaptativa utiliza mecanismos de la inmunidad innata en la eliminación del antígeno. ¿Qué y cómo se reconoce lo no propio en la inmunidad innata? Si nosotros observamos aquí un microorganismo, podemos ver que es una bacteria que tiene pili, que tiene un flagelo, que tiene ribosomas, ADN, membrana plasmática, cápsula, etc. Y
Lo que reconoce la inmunidad innata son PAMs, o sea, moléculas que son propias de esta bacteria y que no están presentes en los huéspedes de esta bacteria. Vale decir, no hay posibilidades de equivocación, porque lo que reconocen no está en lo propio, no está en el tejido propio, solamente está en los patógenos. ¿Cuáles son los principales PAMs? Los lipopolisacáridos, manosa, ácidos nucleicos, peptidoglicanos, ácido lipoteicoico, formilmetionina y lipoproteínas, todas ellas mencionadas cuando hablamos de fagocitosis en las clases de inflamación. Por otra parte, si una célula propia por algún motivo se daña o está en peligro o se muere, va a expresar DAMs, que son patrones moleculares asociados a daño o asociados a muerte, que se exponen en la membrana plasmática. Los DAMs también pueden ser liberados cuando las células se necrosan, cuando las células mueren. Entonces, lo que reconoce la inmunidad innata son estos PAMs o estos DAMs mediante receptores ubicados en la membrana de la célula o bien receptores solubles. Y estos receptores se denominan genéricamente, como hemos dicho, PRR. Pattern Recognition Receptors. Y veamos ahora entonces qué y cómo se reconoce lo no propio o non-self en la inmunidad adaptativa. Los antígenos posibles de reconocer por la inmunidad adaptativa son muchísimos, más o menos 10 elevado a 12 estructuras moleculares o péptidos diferentes. Pero si los ubicamos en estructuras que conocemos, podemos decir que conoce antígenos de bacterias intra y extracelulares, de toxinas, hongos, parásitos, virus, de fármacos, de alimentos, de productos vegetales, como el polen, por ejemplo, de proteínas del suero. Puede reconocer también MHC, o sea, estas moléculas que nos identifican en células que no son propias. Puede reconocer glóbulos rojos, factores de la coagulación, metales pequeños, de pequeño peso molecular, saliva de insectos, heces de ácaros, cosméticos y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Y cómo reconoce? Reconoce a través de dos tipos de receptores. Un receptor que está en los linfocitos denominados linfocitos T, porque se desarrollan en el timo, de ahí viene la letra T, y este receptor se denomina TCR. O bien pueden reconocerlo en forma directa a través de un receptor que se denomina BCR y que corresponde a una molécula de inmunoglobulina que está pegada en la membrana de los linfocitos B. ¿Y por qué se llaman linfocitos B? Porque son linfocitos que se desarrollan en la médula ósea, que en inglés se llama bone marrow, y de ahí viene la B actualmente. Ahora, originalmente los linfocitos B se denominan con esa letra porque fueron descubiertos en una estructura que poseen las gallinas que se denomina bursa de Fabricio. De ahí viene la B, pero actualmente se usa como proveniente de bone marrow. Bueno, ese es un detalle. Pero yo les pido que ustedes miren este diapositivo y miren las estructuras que está mostrando y vean cómo en una célula que presenta antígenos hay una molécula que aquí está de color verde, que es la molécula MHC, de la cual tanto hemos hablado, que en su hendidura, en ese bolsillito que tiene, presenta una estructura de color café, que es el antígeno o el péptido antigénico, y el TCR, o sea, el receptor que reconoce
está reconociendo ambas estructuras en forma simultánea. Está abrazando, si ustedes comparan las cadenas rojitas del TCR, está abrazando al MHC en conjunto con el péptido. Entonces está reconociendo lo propio, que es el MHC, alterado por algo que puede ser propio o no propio. Si es no propio ese antígeno, el sistema va a reaccionar y va a eliminar aquello que es no propio. Además, acá en este mono se muestran las moléculas CD3 que simplemente cumplen con transducir la señal de activación. Entonces tenemos el caso de la presentación a los linfocitos T, que es el reconocimiento de lo propio, el MHC, alterado por lo no propio, el antígeno. En el caso de los linfocitos B reconocen directamente al antígeno, que está representado aquí por esa ruedecita, y se reconoce con un BCR que está formado por cadenas pesadas y livianas que corresponden a la estructura de una inmunoglobulina. Este diapositivo hay que entenderlo bien porque va a ser utilizado este concepto a lo largo de todo el curso. En cambio, en la inmunidad innata, los receptores para reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, o PAMS, o a peligro y muerte, DAMS, o PRR, que operan en la inmunidad innata, son los denominados TLR, que están presentes ya sea en la membrana celular mirando hacia afuera, o en endosomas, o en el citosol. Si ustedes se fijan en este dibujo, y para entender la inmunología hay que ser muy perspicaz para mirar los esquemas y entenderlos. Una vez que lo entendiste, ya no se te va a olvidar nunca más. Estos receptores TLR1, TLR2, TLR6, 4, 5, 11 reconocen distintas estructuras que son compartidas por muchas bacterias diferentes o por muchos microorganismos diferentes. Si ustedes se fijan, el TLR1 reconoce lipoproteínas que están presentes en una multitud de bacterias distintas. Lipopolisacáridos, lo mismo. El TLR2 va a reconocer peptidoglicanos, el zimosano, que están presentes en las bacterias y en los hongos. Y así sucesivamente. Entonces, estos receptores tienen una especificidad menos exquisita que los receptores de la inmunidad adaptativa, pero tienen la gracia de reconocer algo que no está en nosotros. Por lo tanto, no se pueden equivocar. Un TLR que reconoce un lipopolisacárido bacteriano no puede reconocer un lipopolisacárido del huésped porque no existen los lipopolisacáridos bacterianos en el huésped. El huésped no tiene PAMS. Entonces el TLR no se equivoca. Y los que están presentes acá en este endosoma reconocen ácidos nucleicos de distintos virus o DNA bacteriano. Ahora, ¿qué le pasa a una célula cuando este reconocimiento ocurre? Esa célula simplemente se va a activar y va a secretar citoquinas para que sean las citoquinas que secretan las que definan las estrategias que va a utilizar el sistema inmunológico para eliminar aquello que no es propio. Entonces, en esta tabla, que lamentablemente, a pesar de que es mucha información, es interesante y necesario entender, vemos cuáles son los receptores y los ligandos en la inmunidad innata. Ahora, evidentemente yo no pretendo que ustedes sepan dónde está ubicado cada uno de ellos en particular, cuál es el ligando de ellos
en cada caso, sino que lo que me interesa es que ustedes miren estas tablas y saquen conclusiones. Saquen conclusiones y las anoten, porque eso es lo importante, que piensen y saquen conclusiones. Acá tenemos receptores tipo TOL, tenemos lectinas tipo C, tenemos receptores tipo NOT, receptores scavenger o basureros, y están localizados en distintas partes y tienen reconocimiento por distintos ligandos. También hay PRRs que son solubles y que están ubicados en el plasma. Y en este otro monito les pongo las moléculas que son las principalmente reconocidas por los PRR en las bacterias gram positivas y gram negativas. Todo esto ya lo habíamos planteado en las clases de inflamación. Ahora, ¿qué tipos celulares participan en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa? En la inmunidad innata participan las células que se señala acá, células casi todas que ya hemos conocido en inflamación. Podemos agregar las células natural killer o asesinas naturales, pero están presentes viejas conocidas como las células cebadas, las células dendríticas, los macrófagos, basófilos, eosinófilos, los neutrófilos, que se conocen como granulocitos. Estas células entonces son las que participan fundamentalmente en la inmunidad innata. Las células que participan en la inmunidad adaptativa, como dije recién, son los linfocitos B y los linfocitos T. Y aquí la cosa es bastante más simple porque tenemos tres grandes estrategias en las respuestas de la inmunidad adaptativa, que son la respuesta humoral, mediada por anticuerpos que surgen de la activación de linfocitos B, o la respuesta de CD4, también llamada respuesta DTH, que está mediada por la secreción de citoquinas por parte de estos linfocitos y por la respuesta citotóxica, que consiste en matar a la célula que no es propia, que está mediada por los linfocitos TCD8. Bien, entonces haciendo una comparación entre ambos tipos de inmunidad, inmunidad innata e inmunidad adaptativa, podemos ver acá que, siguiendo la flecha, reconocemos algo que ya hemos visto, que es la inflamación. Y la célula central de este tipo de respuesta es el macrófago, que se activa y que secreta quimioquinas, secreta citoquinas y activa a la respuesta inflamatoria. Además, en la inmunidad innata participa la célula natural killer, que secretando también interferón gamma va a interactuar con el macrófago, que a su vez la va a activar con interleuquina 12. El evento central de eliminación propiamente dicho de las respuestas innatas son la muerte por células natural killer, la muerte de la célula extraña o no propia, y la eliminación de los microorganismos o de cualquier célula dañada por medio de la inflamación. En cambio, en la inmunidad adaptativa las cosas son bastante más sofisticadas, más difíciles, y tenemos que hay una presentación del antígeno en la molécula MHC clase 1 o clase 2, según sea el caso, y este linfocito, al reconocer al antígeno y recibir otros estímulos que no están señalados, por suerte, en esta diapositiva, secreta una interleuquina, que es la citoquina interleuquina 2, la cual produce la proliferación del pool de linfocitos que reconoció este antígeno para desarrollar la respuesta DTH, de la cual ya habíamos hablado, a través de la activación de macrófagos, o desarrollar la respuesta humoral a través de la secreción de anticuerpos
o desarrollar la respuesta citotóxica, donde las células matan a la célula no deseada por ser diferente. Entonces, ¿cómo están relacionadas ambos tipos de inmunidad? La inmunidad innata, mediante la fagocitosis, elimina a los microorganismos y células dañadas o muertas y hace presentes los antígenos exógenos o endógenos a los linfocitos TCD4 o TCD8 respectivamente. ¿Y por qué hablamos de antígenos exógenos? Porque estos antígenos han sido fagocitados y están en vacuolas fagocíticas, y los antígenos endógenos, en cambio, han sido fabricados por la célula que el linfocito TCD8 va a matar, en caso de que lo sintetizado sea distinto a lo propio. Estas células entonces interactúan para originar primero una respuesta innata, que es la inflamación, y luego de 6 a 7 días las respuestas adaptativas. Esta le confiere mayor especificidad a la respuesta de inmunidad innata, y si volvemos al diapositivo anterior, de las flechitas que combinan la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, podemos decir entonces que la inmunidad innata inicia y le da las coordenadas estratégicas a la inmunidad adaptativa, y la inmunidad adaptativa utiliza a la inmunidad innata para lograr el cometido, que es atacar, eliminar al patógeno. Y toda esta idea que les acabo de dar está representada en este mono, que es bastante simpático, y si ustedes lo siguen con cuidado, pensando qué significan, entonces van a entender muy bien cómo se conectan la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. ¿Cómo se logra el reconocimiento de los patógenos y otros antígenos? Una manera es a través de la fagocitosis de ellos por parte de las células dendríticas. Estas células dendríticas, si ustedes se fijan, aquí tienen una célula dendrítica gordita de color lila, y ahí está el antígeno, que está pequeñito, que es fagocitado por la célula dendrítica y es presentado en MHC clase 1 o clase 2. Ahora, acá ustedes tienen una serie de detalles que no son de mayor interés para entender bien la respuesta inmunadaptativa, pero que significan que estas células dendríticas, una vez que han conocido al antígeno, sufren una etapa de maduración y de migración, cambian de fenotipos. Si que se fijan ustedes, acá está gordita y redondita, acá le han crecido una serie de prolongaciones y han expresado distintas moléculas como el CCR7 y la CD40, CD80, CD86, que son todas moléculas que le van a servir a esta célula para presentar eficientemente el antígeno al linfocito T. Entonces esta célula va a madurar, primero va a cambiar de fenotipo, después va a cambiar de funciones, y esta célula completamente madura tiene ahí estos MHC clase 2 con el antígeno en su bolsillito, y se lo va a mostrar a los linfocitos T. Los linfocitos B, por otra parte, van a reconocer directamente al antígeno, y el linfocito, la célula NK, va a actuar de una manera que no voy a relatarles ahora para no enredarlos. Ahora, ¿cómo se logra el reconocimiento de patógenos y otros antígenos? Que no sea la que hemos descrito correspondiente a la célula dendrítica. ¿De qué otras maneras
puede el sistema inmune adaptativo enterarse de que hay algo no propio que ha ingresado a nuestro organismo. La otra manera es a través de la fagocitosis por parte de células inflamatorias, como los macrófagos, que viajan a los linfonodos para presentarle el antígeno al linfocito T. Y aquí tenemos algo que ustedes ya conocen, un vaso sanguíneo, los neutrófilos, los monocitos. Hay una lesión, entran las bacterias aquí de color verde, salen las células del vaso, se comen a la bacteria y posteriormente viajan, algunos de ellos, al linfonodo y ahí le presentan al linfocito el antígeno en MHC clase 2. Siempre recordemos que los linfocitos T requieren que les presenten el antígeno en una molécula MHC, si no, no lo reconocen. Los linfocitos B, en cambio, son más sencillos y reconocen directamente al antígeno. Las células presentadoras de antígeno profesionales, entonces, provenientes de la inmunidad innata, esto es células dendríticas y macrófagos, son las que presentan el antígeno a las células de la inmunidad adaptativa, generalmente en los órganos linfoides secundarios. Esto es el resumen de todo lo que les acabo de contar. Y esto ya lo hemos visto en la inflamación, ¿no es cierto? Hay una bacteria que está opsonizada, va a ser captada por pseudópodos de la célula del macrófago o la célula dendrítica o el polimorfo nuclear neutrófilo. El neutrófilo la elimina directamente y los macrófagos y las dendríticas tienen la posibilidad de presentárselo a los linfocitos. Entonces la bacteria ingresa al citoplasma a través de una vacuola fagocítica, se le unen lisosomas que digieren a la bacteria y algunos pedacitos de esta bacteria se van a unir a MHC y van a ser presentados en la superficie para que los linfocitos los reconozcan. En el caso de antígenos extracelulares, entonces, el antígeno se muestra en moléculas MHC clase 2 siempre a linfocitos TCD4. O sea, esto es sí o sí. Las moléculas MHC clase 2 siempre le presentan a linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD8 no pueden interactuar con moléculas MHC clase 2 y solo interactúan con MHC clase 1. Entonces en este mono vemos como un linfocito T helper, o sea un TCD4, va a reconocer en un MHC clase 2, va a reconocer al antígeno, va a recibir ciertos estímulos anexos y se va a convertir en un linfocito TH1 o TH2, que son simplemente linfocitos que tienen distintas estrategias de ataque, y también va a generar un linfocito T de memoria. Esto que aquí está representado en forma muy simple es obviamente muchísimo más complejo en cuanto a las moléculas que participan. Por otra parte, en el caso de los antígenos intracelulares, el antígeno siempre se presenta en MHC clase 1 y siempre a linfocitos TCD8. O sea, este es un dogma que dice antígenos extracelulares, vale decir que se multiplican o que están fuera de la célula, son captados por esta, están separados de esta por una membrana en una vacuola, siempre sí o sí se van a presentar en MHC clase 2 a linfocitos TCD4, sí o sí. Por otra parte, antígenos que están en el citosol siempre se van a presentar en MHC clase 1, siempre van a ser reconocidos por linfocitos TCD8. Y la estrategia que va a utilizar este linfocito va a ser matar a la célula que tiene ese antígeno. O sea, este es un linfocito que mata,
directamente a la célula afectada por algo que no es propio. Y esa muerte se denomina en forma genérica como el beso de la muerte. ¿Por qué? Porque el linfocito T CD8 se acerca, toca a la célula afectada por un antígeno que no es propio y la mata. Triste final para esa pobre célula. Bien, otros componentes de la inmunidad innata son las que se señalan acá: barreras mecánicas, barreras químicas, sistemas moleculares bactericidas, factores biológicos, células NK y nuestra querida inflamación que ya hemos descrito. Entre las barreras tenemos la piel, las mucosas, las vías respiratorias, las vías genitourinarias, etcétera, etcétera, la vía digestiva. Todos esos están cubiertos por epitelios que impiden que aquello que viene de fuera ingrese a nuestro organismo. Y todas estas barreras tienen algunos mecanismos que ayudan en esta protección y que ustedes pueden leer en esta tabla. Otros componentes de la inmunidad innata son sistemas moleculares bactericidas, tales como el sistema de complemento y el sistema de las defensinas, que son moléculas que se pegan a las bacterias para eliminarlas. El sistema del complemento, ustedes ya algo lo han conocido en las clases de inflamación. Y este es el mismo mono que puse en la clase de inflamación, que muestra las tres vías: la vía lectina, de las lectinas, la vía clásica y la vía alternativa, que conducen a la generación de compuestos derivados de C3, C3A y C3B, y compuestos derivados de C5, para tener una labor tanto proinflamatoria como de lisis del agente injuriante. Las proteínas involucradas en el sistema de complemento, ya la habíamos visto, son básicamente las proteínas desde el C1Q, pasando por C2, C4, C3, C5, 6, 7, 8 y 9, que van a constituir el complejo de ataque a membrana, que va a dar cuenta de la muerte osmótica de la bacteria o de la célula que hay que eliminar. Por otra parte, C3b es opsonina, C3a es una sustancia que activa mediadores químicos de la inflamación, y ellos se relacionan fundamentalmente con este mecanismo de la inmunidad innata. El complemento participa en ambos tipos de respuesta y además conecta ambas respuestas, y si ustedes leen esta tabla se van a dar cuenta que existen actividades de defensa innata contra la infección, y que si el complemento es activado por vía clásica, está formando parte de las estrategias del sistema inmune adaptativo. Las defensinas, por otra parte, son moléculas que se pegan en las membranas de las bacterias y producen un rompimiento de ellas, y las células bacterianas mueren por muerte osmótica. Finalmente, la microbiota intestinal y de otras mucosas del organismo también tiene importancia en las respuestas inmunes, puesto que las bacterias comensales compiten con las patógenas para impedir su ingreso. Entonces, ese es otro mecanismo que ayuda a la inmunidad innata a mantener a raya a las bacterias patógenas, a los virus y a todos los parásitos que podrían eventualmente causarnos un daño. Las células NK finalmente tienen una labor de matar a todas aquellas células que no tienen en buen estado su MHC, detectan cualquier falla celular
cuando el MHC está alterado, y si ello ocurre, las células matan a esta célula afectada. Por ejemplo, una célula cancerosa no expresa MHC en forma correcta, la célula NK lo detecta y la mata. En resumen, entonces, la inmunidad innata y adaptativa interactúan y logran la eliminación de lo no propio o de lo propio alterado. Y en este monito, que no voy a describir entero, ustedes pueden mirar y encontrar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Conectar las flechitas, y el estudio de este monito puede ayudarles muchísimo en la comprensión de las respuestas inmunológicas. Y con esto, este dibujo de la época medieval, que muestra una transfusión sanguínea desde una oveja a un pobre cristiano que está ahí sentado con cara de malestar, terminamos esta clase.